queridos hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 3 al 5. Amén. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En primer lugar, quiero mencionar la primera parte de este versículo 3 que hemos leído. Dios Padre, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios con su poder nos hizo renacer por su misericordia. Y renacer significa volver a nacer o nacer de nuevo, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Lo recuerdan? Cuando él se acercó a conversar y a consultarle a Jesús. Veamos lo que dice Tito, capítulo 3. Versículos del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Miren, aquí este pasaje una vez más dice que hemos sido salvados o hemos nacido de nuevo, no por alguna obra que hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, tal como lo menciona el apóstol Pedro en el versículo 3. Y hemos nacido de nuevo, no de simiente de hombre, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la simiente de Dios. Siendo renacidos, dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y por qué renacer? ¿Por qué volver a nacer? ¿Por qué nacer de nuevo? Si algo o alguien debe volver a nacer, es porque su condición actual no es de vida plena, sino de una aparente vida que lo conduce a una muerte segura. Más que una muerte física, a una muerte espiritual, a una separación
consagración eterna de Dios. Este hombre Nicodemo que le mencioné tenía una curiosidad, él quería saber de qué manera o qué podría él hacer para poder entrar en la vida eterna o para poder entrar al reino de Dios. Y se acerca a Jesús y en esa conversación Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo a un hombre avanzado ya en edad que tiene que volver a nacer. Él no entiende qué significa esto. Y en el versículo 5 le dice una vez más, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús ya está siendo claro, explícito, para que Nicodemo pueda entender de qué se trata este nuevo nacimiento. No es como él pensaba y se preguntaba: pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre otra vez y nacer? Eso es imposible, decía él. Jesús le dice: no se trata de ese nacimiento, se trata de un nuevo nacimiento, del nacimiento del agua y del Espíritu, del nacimiento de la simiente de Dios, no del nacimiento del hombre, de un nacimiento que tiene un propósito, el cual es glorificar a Dios. Y ahora este nacer de nuevo no es algo que procuramos nosotros por nuestra propia fuerza alcanzar. Es algo que viene de Dios. El apóstol Santiago nos habla sobre este nacimiento y nos dice lo siguiente. Santiago 1, versículo 18. Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo renacer, o nos hizo nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede esto? Al escuchar la palabra de Dios, nos acercamos a Él por medio de la fe. El Señor nos atrae por su voluntad, como hemos leído, por su misericordia, como dice el apóstol Pedro, por su gracia, como nos lo enseña el apóstol Pablo, y nos redarguye del pecado, de justicia y de juicio. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así lo dice el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. Este nuevo nacimiento, o este renacer en Cristo, o este nacer de nuevo en Dios, proviene de Él. Así que esta fe que nosotros tenemos, o que hemos depositado en Jesús, llegó a nosotros por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es un don de Dios que se aplica o se hace real a todo aquel que cree en Jesús, que es el Mesías, el enviado de Dios. Ese nuevo nacimiento se ha hecho realidad en nosotros aquel día cuando creímos que Jesús, aquel que había muerto y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, vive. Desde ese momento
hemos vuelto a nacer. Y entonces surge otra pregunta. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? El apóstol Pedro dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de su primera carta, que según su grande misericordia nos hizo renacer y a estar, ¿para qué? Para una esperanza viva. Hay una frase que las personas utilizan muy a menudo y dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero si esa esperanza llega un día a perderse, entonces ya no es más esperanza. Podríamos perder una esperanza que hemos puesto en algo o en alguien de aquí, de la tierra. Llegar a decepcionarnos porque lo que pensamos que iba a suceder no sucedió y nuestra esperanza se fumó, se fue. Pero en Cristo Jesús esta esperanza es diferente. No se fuma, no se marchita, no se muere, no se pierde. Es una esperanza viva. Romanos 5:2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, esta esperanza tenemos nosotros, la gloria de Dios. Y por esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, o la esperanza que los hombres tienen en esta tierra y depositan en cosas o en personas, no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pues si ciertamente está seguro de que va a suceder, ya no es esperanza tampoco. Por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa sabe que al fin de mes va a recibir su sueldo. No lo ve ahora que comienza el mes, pero lo verá al final del mes. Es algo que sabe que va a recibir. Entonces no podría ser eso una esperanza, porque la esperanza verdadera es en aquello que todavía no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos aún? No hemos visto la redención de nuestro cuerpo. No hemos visto todavía al Cristo de la gloria con nuestros ojos. No lo hemos visto. Lo hemos visto sí por medio de la fe. Y hemos creído, como dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero si esperamos, dice el versículo 25, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vemos que Jesús vendrá por segunda vez. Y esto también es verdad. Y la palabra de Dios lo asegura. Y
quienes creemos que este libro es la inspiración divina, dado a hombres que escribieron, no tenemos duda alguna de que Jesús vendrá. Y entonces con paciencia le esperamos, con paciencia aguardamos ese día. Además, la palabra del Señor nos dice que esta esperanza que tenemos nosotros tiene un nombre. Y veamos Colosenses capítulo 1, versículo 27. Pero permito leer desde el 24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Esta esperanza que tenemos nosotros no está puesta en alguien o en alguien de esta tierra. Está puesta en alguien, sí, que vive y vive para siempre. Es por eso que esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús no es perecedera, no se termina, sino que es viva, es eterna, porque está puesta en Cristo Jesús, que está vivo y que Él vive por toda la eternidad. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo Jesús es nuestra esperanza, lo dice el apóstol Pablo en primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pensemos por un momento, ¿quién está escribiendo este pasaje de la Biblia? Es un hombre que antes de conocer a Cristo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Un hombre celoso, según la ley, de que no se anunciase otro nombre que no sea Dios. Que no creía que ese hombre que se juntaba con pecadores podría ser el Hijo de Dios, el que anunciaba las Escrituras del Antiguo Testamento, que Saulo creía. Pero aquel día, cuando Jesús resucitado, el Jesús de gloria, se le apareció a él en camino a Damasco, su vida fue transformada. Su razón de existencia, su razón de ser en este mundo fue cambiada. Y de ser perseguidor ahora se convierte en perseguido, para experimentar en su propia carne los padecimientos de seguir a Cristo, aquel a quien él perseguía. Y puesto que ha creído en un Cristo vivo, no importa lo que le haga la gente, no importa el menosprecio de la gente, no importa que en una ciudad le apedrean y en otra ciudad lo encarcelan, y muchos lo siguen para matarlo, y finalmente muere por la causa de Cristo. Pero no importa, porque él sabe
que ha puesto su confianza en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo, en el Cristo verdadero, aquel que también le ha dado a él una esperanza viva de la cual él habla, una esperanza de vida eterna, una esperanza de redención de su cuerpo, de que aunque aquí en la tierra era maltratado y aún fue muerto, sabía que su cuerpo no iba a quedar para siempre en la sepultura, porque cuando venga Cristo, todos los santos que han creído en él resucitarán primero, cuando dice primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado también seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Esta esperanza que tenemos en Dios, esta esperanza que tenemos en Cristo, es una esperanza eterna y buena. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, por su don inmerecido, por su amor que no podíamos comprar, por su pura gracia. El Señor, a través de Jesucristo, nos ha dado una esperanza de eterna consolación. La cual es parte de nosotros, que creemos en Él, que creemos que Cristo es el Hijo de Dios. En Cristo somos herederos de una esperanza de vida eterna. Mientras estamos aquí en la tierra, sabemos que no estamos solos. Confiamos en las palabras del Señor que nos dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos entonces con toda seguridad y por nuestras propias experiencias de que Cristo está con nosotros. Amén. De que el Señor camina con nosotros. De que Él dirige nuestros pasos, de que Él tiene el control de nuestras vidas, de que Él nos sostiene en sus manos, de que Él guía nuestros pensamientos, de que Él guía también los deseos de nuestro corazón. Y mientras vivimos entonces, tenemos también esa esperanza de que Cristo está con nosotros, pero hay una esperanza mayor que esta. Y es la esperanza de vida eterna, la cual tendremos el día en que pasemos a la presencia del Señor, el día cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Aguardamos ver a Cristo. Tenemos una esperanza viva que se sustenta sobre el hecho real de su resurrección de entre los muertos, como lo dice el apóstol Pedro. Ahí en el texto base que tenemos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Esta esperanza que tenemos en Cristo no nos va a decepcionar, no nos va a defraudar. Porque no se sustenta en un hecho que está en discusión o en un hecho que está en tela de duda o en un hecho que podría ser a lo mejor una leyenda, sino que se sustenta en un hecho vivo, real, verdadero, de la cual muchos hombres y mujeres dieron testimonio a su debido tiempo cuando vieron al Cristo resucitado, cuando vieron con sus propios ojos al Cristo de la gloria que había salido triunfante del sepulcro, que había triunfado sobre la muerte y que la muerte nunca más se enseñoreará en él.
Nuestra fe, queridos hermanos, tiene sentido, tiene valor, porque creemos que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Como algunos decían en los tiempos de Pablo y hablaban de que no había resurrección y negaban entonces, si decían que no había resurrección, estaban negando también de que Cristo hubiese resucitado. Y Pablo escribe su carta primera a los Corintios en el capítulo 15 detalla y explica cómo sucedió la resurrección de Jesucristo y da los detalles en los que se basa este mensaje del Evangelio. Y él dice: si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración, porque hemos puesto la esperanza en un Cristo muerto. Mas la buena noticia es que Cristo resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios 15:20, en primer lugar, o antes que todos los que durmieron, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Es un hecho real. Y dice Pablo, y aquí os digo un misterio, y vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15, desde el versículo 51. Pero digo, hermanos, el 50 estoy leyendo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La victoria que tenemos nosotros los cristianos es la victoria que también obtuvo Jesucristo al día que resucitó y nos la ha dado a nosotros por medio de la fe en ese momento que creímos. Aleluya. Y para aquellos que no creen, y para aquellos que cuestionan, de que a lo mejor Cristo no hubiese resucitado, voy a presentar algunas evidencias que la palabra del Señor nos presenta o nos dice. En primer lugar, haré mención a esto: la tumba vacía, la piedra removida. Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y vemos desde el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando las mujeres llegaron, la piedra estaba removida. Ellas por el camino iban pensando y decían: ¿y ahora quién nos podrá mover esa piedra? Se habían levantado muy temprano, quizás desde el día anterior o algunos días antes ya habían conseguido la especie aromática para ungir el cuerpo de Jesús. Y a esto iba. Pero cuando llegan al lugar, se sorprenden al ver que esa gran piedra ya no estaba donde fue puesta, estaba a un lado. Y cuando vieron los ángeles, también se tuvieron temor y ellos le dijeron: ustedes vienen a buscar a Jesús, pero él ya no está aquí. Él ya no está aquí, como él dijo, ha resucitado. El evangelista Lucas nos dice también algunos detalles más acerca de este episodio que ha narrado Mateo. Lucas 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Esto lo dice Mateo. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bien, Mateo lo dice, Lucas dice claramente: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Ahora, podrían venir muchas preguntas también de parte de los escépticos que no creen. Bueno, a lo mejor el cuerpo de Jesús no está allí porque alguien lo robó. Pudieron pensar. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entrar muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús ya no estaba allí. Y estas mujeres no se quedaron con esa noticia, sino que fueron a los discípulos y avisaron de que Jesús no estaba ya en la sepultura, de que Jesús había resucitado. Entonces ahí hay una prueba. El cuerpo de Jesús ya no está en la tumba, el cuerpo de Jesús no fue allá. La tumba está vacía, la piedra removida. Y mucha gente que estuvieron expectando ese momento han quedado sorprendidos y no logran explicarse cómo sucedió esto. Y los guardas se llenaron de temor y no saben tampoco cómo sucedió esto. Y hay otros testigos más acerca de la resurrección de Cristo. Y veamos. En Juan capítulo 20, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Estos son Pedro y Juan, quienes también constataron que efectivamente, como las mujeres habían dicho, el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro. Ahora, los sacerdotes y ancianos no pudieron explicar con argumentos razonables la desaparición del cuerpo de Jesús. Y el testimonio de los soldados sobre lo que ellos vieron, el temblor de la tierra, la piedra que fue removida y los ángeles, ellos no pudieron explicarlo. Así que corrieron y les anunciaron a los sacerdotes y ellos recurrieron al soborno para lograr que los soldados dijesen que los discípulos de Jesús vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de su maestro. Mateo 28:11. Mientras ellos iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, ellos todavía creen que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de su maestro. Pero no hay razón tampoco para creer esto. ¿Por qué? Si ellos quisieran defender de que Jesús no había resucitado, como pretendían hacer bajo este argumento de que los discípulos robaron su cuerpo, más bien debieron pensar en presentar el cuerpo de Jesús públicamente para que la gente pudiera ver que efectivamente los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. ¿Verdad? Tenía que haber presentado el cuerpo para que la gente pudiera creer que no es que había resucitado, sino que los discípulos robaron su cuerpo. Entonces debían haber dicho: aquí está el cuerpo de Jesús. Miren, no se ha cumplido lo que ustedes creen, es una mentira. Sus discípulos robaron su cuerpo y aquí está. Pero ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? No estaba ya en la sepultura. No había cómo argumentar de que los discípulos le habían robado su cuerpo. Efectivamente, como la palabra dicha por el mismo Jesús, al tercer día Él resucitó. Por eso su cuerpo ya no fue hallado. Las apariciones de Cristo resucitado antes de ascender a los cielos es una de las pruebas, una de las evidencias que tenemos que Cristo resucitó. Porque Él se presentó a muchos hermanos. Jesús se aparece a María Magdalena, ahí en Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Ella está triste, va caminando y llorando, se inclina para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Miren, ella también creía que alguien había venido de noche y se había llevado el cuerpo de Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Rabón, que quiere decir maestro. En ese momento se da cuenta ella, o sus ojos fueron abiertos
pudo contemplar al Cristo resucitado. Y podemos ver como la llama de la esperanza en el corazón de María una vez más vuelve a encenderse, porque ella está triste, ella está llorando, ella piensa que nunca más volverá a ver a su maestro. Pero cuando ve que este hombre que está hablando con ella es Jesús, entonces se alegra, porque su esperanza ahora no ha muerto, sino que es viva, porque el Cristo que ella creía que estaba muerto, ya no estaba muerto, había resucitado, ahora le está viendo con sus propios ojos y puede testificar de que Cristo ha resucitado. Amén. Jesús se aparece a dos de sus discípulos también camino a Emaús, dos hombres que van aquí conversando entre ellos, dialogando sobre lo que ha pasado allá en el Gólgota. 3 hombres han muerto, 2 de ellos justamente crucificados, pero uno injustamente. Y creíamos nosotros que era la esperanza de Israel, pero hoy aquí ahora el tercer día de que han muerto. Y de pronto se le aparece un hombre también y se junta a ellos en el camino y les dice: ¿por qué están tristes? Y tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Aquel varón justo, poderoso en obra y en palabra, fue entregado en manos de hombres pecadores y le han crucificado, y aquí el tercer día de que está muerto. Y Jesús le dice: oh, insensato de corazón, que no entiende la palabra. Y les comienza a explicar desde el Antiguo Testamento hasta lo que había sucedido el día de su muerte y de su resurrección. Y cuando llega a un cierto lugar, Jesús les ofrece algo de comer y comen juntos, y luego sus ojos son abiertos y ellos se alegran también y dicen después: y no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él por el camino. Volvió la esperanza a renacer, la esperanza de estos hombres que iban derrotados porque pensaban que la salvación de Israel había terminado, que los romanos le habían dado muerte a un hombre bueno que podía haber hecho algo para liberarlos de su esclavitud. Pero más allá de liberarlos de la esclavitud romana, Cristo quería liberarlos de la esclavitud del pecado, no solamente a ellos, a los judíos, sino a todo el mundo, porque para salvar al mundo Cristo vino. A sus palabras dicen: y aquí yo he venido al mundo para salvar al mundo. Y una vez más, estos hombres se van contentos y ya no se quedan en ese lugar, regresan otra vez a Jerusalén a dar la noticia a los discípulos. Y estos discípulos también estaban contentos porque Jesús se les había aparecido a ellos. Pero un día que Jesús se aparece a ellos, no está uno, llamado Tomás. Y entonces cuando él regresa y sus compañeros le dicen: hemos visto a Cristo, él estaba vivo, su palabra es verdad, lo que él nos dijo que resucitaría el tercer día es verdad, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, él estuvo aquí. Y él dijo: no, si yo no lo viera, si yo no metiera mi dedo en el hueco de sus manos, mi mano en el hueco de su costado, yo no creeré. Así que Jesús se aparece nuevamente, o por segunda ocasión, cuando sus discípulos estaban reunidos, y aquí ya está Tomás con ellos. Juan capítulo 20. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Es como una exclamación que dice: Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Cristo que había de resucitar. Creo que tú eres el que está vivo. Creo que tú eres el Señor y mi Dios. Luego Jesús se aparece otra vez a 7 de sus discípulos
habían pasado algunos días. Ellos habían vuelto a sus tareas habituales. Eran pescadores, ¿verdad? Así que tomaron la barca y se alistaron para ir a pescar. Y Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Al descender a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Miren, Jesús había resucitado con un cuerpo transformado también, y cual facultades de los seres humanos, él también podía comer. Entonces, lo que ellos vieron no fue un espíritu, vieron a Jesús en cuerpo. Y Jesús les invita a comer, come con ellos. Cristo ha resucitado. Y hay muchas pruebas que nos aseveran que esto es una realidad. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, como dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Y cuando Pedro comienza a predicar lleno del Espíritu Santo de Dios, testifica de la resurrección de Jesús. Y dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso ya no está Jesús en la sepultura. Fue imposible que fuese retenido por la muerte. Aquel diácono llamado Esteban, unos minutos antes de morir, también ve la gloria de Dios y él dice, veo a Cristo en su gloria, que está a la diestra de su Padre, y testifica que Cristo entonces está vivo, que Cristo entonces está en su gloria. Y finalmente vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y hay muchos testigos que nos dicen que Cristo Jesús resucitó. Nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y a lo mejor en algún momento podría pasar por nuestra mente, ¿en qué está
sustentada o en qué está basada nuestra fe. De un Cristo que no hemos visto. Y si alguna vez pasa esa duda por nuestra mente, recordemos que quienes sí lo vieron con sus propios ojos dan testimonio de que Cristo resucitó y de que ascendió a los cielos y de que Él está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y que esa esperanza que surge de la resurrección de Cristo comienza con Cristo y dura para siempre, no se termina. Queridos hermanos, hemos mencionado en qué consiste este nuevo nacimiento del cual nos habla Pedro y cómo se logra. Hemos mencionado también el autor de este nuevo nacimiento y lo que él implica. Este nuevo nacimiento fue hecho realidad en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, para heredar una esperanza viva que consiste en la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Esta esperanza no avergüenza, al contrario, es una esperanza de gloria, pues esta esperanza de gloria es Jesucristo nuestro Señor. Su resurrección de entre los muertos es el fundamento y la razón de ser de nuestra fe, una fe real que se sustenta en un hecho innegable, con pruebas indubitables que hablan claramente de Cristo Jesús, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que está vivo y un día muy cercano volverá por segunda vez. Apreciados hermanos, unidos con vosotros, quiero animarles a esperar en Jesús, en su manifestación gloriosa de su segunda venida. Y si antes de aquel día hemos partido de esta tierra, tener en vuestro corazón y mente esta esperanza, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 2 Corintios 4:14. Y a los amigos que están aquí en esta mañana, si usted en este día desea hacer suya esta esperanza, le invito de todo corazón a recibir a Jesucristo en su vida como su único Señor y todo suficiente Salvador. Y entonces también podrá, al igual que nosotros quienes hemos creído, albergar en su corazón a esta esperanza viva, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermano, un momentito. Y oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia, Señor, estamos agradecidos por concedernos este privilegio, Señor, de estar en tu casa, por darnos, Señor, este nuevo día, por concedernos la vida, oh Dios, y a muchos, quizás a pesar de sus enfermedades, oh Dios, tú has permitido que el día de hoy estén aquí en tu casa para honrarte y también para escuchar tu palabra. Bendito sea tu nombre y exaltado seas por siempre, oh Señor, porque no tenemos una esperanza efímera, o que se marchita, o que se muere, sino que tenemos una esperanza de gloria, una esperanza eterna, una esperanza que permanece, una esperanza que es viva, porque está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y aquí, Señor, mantén siempre en nuestros corazones encendida la llama de esta esperanza, que nunca muera y nos permita permanecer siempre en tu camino, oh Dios, avanzando siempre hacia adelante, hacia ese encuentro contigo, sea que muramos o que vivamos, Señor, hemos de llegar a tu presencia, oh Padre Santo. Te ruego por aquellos, oh Dios, que en esta mañana han escuchado tu palabra, Señor, que todavía no te han recibido, que puedan abrir su corazón
y crean a esta palabra y depositen su fe, su esperanza pongan en Cristo Jesús, y también ellos puedan glorificar tu nombre. Qué lindo cuando contemplan tu rostro en gloria. En el nombre de